Saca tu Biblia ahí donde estás, ahí donde te encuentras. En esta mañana damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más acá para poder compartir la palabra y también saludar a todos los hermanos que hoy, un domingo más, me permiten poder predicar a través de las plataformas también, que lo estoy haciendo por mi página de Ciertamente Iglesia del Señor. Amén. En esta mañana donde tú estás, dispón tu corazón. Dispón tu corazón para escuchar la palabra del Señor, porque hoy Dios va a hablar a cada uno de nuestras vidas, hermanos. Amén. Y donde usted se encuentra, también disponga su corazón para hablar o para recibir la palabra del Señor. Y los que nos van a estar escuchando también a través de la plataforma del Facebook, igual disponga su corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Nehemías. Nehemías, ¿dónde tú estás? El libro de Nehemías, capítulo 1, el verso 5 al 11, Antiguo Testamento. Libro de Nehemías, ¿dónde está encontrado, hermanos? Libro de Nehemías, capítulo 1, versos 5 al 11. Vamos a dar lectura, hermanos. Amén. Les invito a ponerse de pies en esta mañana para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Le dije: te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, porque los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer hasta habitar allí mi nombre. Ellos, pues, no son siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Palabra del Señor, hermanos. Amén. Déjenlo ahí marcado. Vamos a orar en esta mañana para recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Incline su rostro. Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, reunidos delante de tu presencia, estamos aquí una vez más, Señor Jesús, con un corazón dispuesto de poder hoy, Señor, recibir tu palabra, alimentarnos a través de tu palabra. Háblanos, Jesús. Habla a cada vida que está en este lugar, a cada vida que nos va hoy escuchando, Señor, en esta mañana. Habla, Dios mío, a tu pueblo, a tu iglesia, Jesús.
Tu palabra hoy se alimenta, tu palabra hoy los levante, los fortalezca, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, a ti te entrego en esta mañana. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Señor de señores y Rey de reyes, Señor. Dispongo mi corazón hoy, Gile, para hoy recibir tu alimento, tu palabra, Señor Jesús. Y esa palabra quede grabada en la tabla de nuestro corazón, Dios mío. Y tu palabra hoy, Señor, nos levante a tomar nuevas fuerzas, a seguir en este caminar, Dios mío. Y que hoy más que nunca nosotros, Señor, podamos ser practicantes, no oidores de tu palabra, Señor, sino ponerla por obra, Dios mío. Habla a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, habla a tu iglesia. Bendito Jesús, bendito Señor, Dios mío, y que nada se interponga a tu palabra, Señor Jesús. En esta mañana reprendemos toda obra del enemigo que viene en contra de tu palabra, con sueño, con pesadez, con estupor, con toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús las reprendemos y las echamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús, todas distracciones, todos pensamientos, en el nombre de Jesús. En tu nombre, bendito Dios Todopoderoso, bendito Rey de reyes, Señor de señores, todo espíritu que no glorifica tu santo y poderoso nombre, Señor Dios Todopoderoso. Majestuoso eres tú, digno eres tú, Señor. Te entregamos a ti, Señor, este tiempo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador. Bendito eres, Señor de señores y Rey de reyes. Maravilloso Dios. Maravilloso Señor de señores. Bendito Salvador en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En tu nombre, Señor, hoy nos vamos a alimentar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí donde estás, dispón tu corazón, hermanos. Amén. Para poder oír la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir acerca de la oración de Nehemías, uno de los profetas menores, ciertamente Nehemías, que hace una oración por su pueblo, por sus hermanos, por su prójimo. Nehemías ciertamente significa su nombre en hebreo, el Señor consuela. Y ciertamente el Señor le consoló a Nehemías, hermanos. Nehemías era un descendiente de los judíos llevados al cautiverio babilónico en los años 606 a 536 antes de Cristo, hermanos. Amén. Y dice que este Nehemías ascendió a un cargo muy alto, que era ser copero del rey. ¿Qué quiere decir? Que él probaba antes, ¿verdad?, de que el rey tome vino, él probaba todo alimento que se le iba a dar al rey. Esa era su función como copero del rey. También se dice que él nació ahí en el cautiverio, en Babilonia, porque recordemos que el pueblo de Israel fue llevado 70 años de cautiverio con el imperio babilónico. ¿Con quiere decir? Con Nabucodonosor. ¿Verdad, hermanos? Pero dice, en el año 20 del rey Artajerjes, nos dice que Nehemías recibió un permiso para regresar a Jerusalén, hermanos. ¿A fin de qué? De seguir continuando con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, porque recordemos que Nabucodonosor destrozó todo lo que era Israel, ¿verdad? Lo destrozó todo. Y vemos por la palabra del Señor aquí con Nehemías. Nehemías y Esdras son los dos.
Y este libro de Nehemías ciertamente está puesto, porque muchos lo consideran que era esto el segundo de Esdras, pero aquí está registrado como el libro de Nehemías, dice la palabra de Dios. Y ciertamente Nehemías en el año 20, en el tiempo del rey Artajerjes, ¿verdad? Dice que pidió permiso, pero antes de pedir permiso para ir a Jerusalén para la reconstrucción de las murallas, porque ciertamente Esdras ya había empezado con la reconstrucción del templo, ya estaba el templo en Jerusalén, y eso había durado 80 años. Miren, hermanos, 80 años que había durado la reconstrucción del templo para su pueblo, ¿verdad? Y también nos dice que después una ciudad que no tenía murallas era una ciudad desprotegida, que estaba ciertamente sin protección a cualquier asalto que hubiera de su alrededor, de los pueblos o también reinos, ¿verdad? Cercanías. Y como ciertamente ya estaba el templo, entonces dice que Nehemías va. Pero pasa aquí algo. Dice la palabra de Dios en el 1 claramente, vino, dice, Hanani, uno ciertamente de Israel, uno de mis hermanos, dice Nehemías, con algunos varones de Judá, dice que habían ido hasta Nehemías, donde estaba él. Y le preguntó, dice que Nehemías, cómo estaban sus hermanos judíos, cómo se encontraban ellos. Y dice que ciertamente Hanani le avisó cómo estaban sus hermanos, a Nehemías, ¿verdad? Y cómo se encontraban, dice la palabra del Señor, claramente en el verso 4 más adelante está, dice que cuando oí estas palabras, en el 3 está, allí dice ciertamente, y me dijeron, el remanente a los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal. ¿Cómo se encontraban? Dicen, con un gran mal, en tribulación, en angustia, en miedo, quizás porque solo estaba el templo, pero no había murallas que los protegiese. Y ciertamente un reino, una ciudad sin murallas era desprotegida. Amén. Y dice que les dijo Hanani, como le había preguntado Nehemías, les dijo, se encuentran ellos en un gran mal. No solo en un gran mal, sino dijo en una afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, ahí está. No había muros, estaba derribado. Y sus puertas, ¿cómo estaban? Quemadas a fuego. Así dice que estaban. Y cuando escuchó, dice Nehemías, estas palabras, ¿qué hizo? Dice que se sentó y lloréis. Lloró, dice Nehemías, no solo que lloró, hizo duelo, dice, por algunos días. ¿Qué quiere decir? Que oró, ayunó. Mira lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Y dice, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Él dice que después de haberse enterado cómo estaban sus hermanos, ¿verdad? Los hermanos de Judá, cómo él tomó esta noticia, lloró. Y no solo lloró, sino que hizo duelo, se apartó en oración y ayuno. Y sabe, dice que este tiempo no duró pocos días, 4 meses, dice. 4 meses esperó, 4 meses ayunó, oró Nehemías para ir a presentarse delante del rey Artajerjes, para decirle que le diera permiso para ir a Jerusalén para la reconstrucción de las murallas, para eso. Y eso no fue una semana de oración. Dice que por 4 meses él estaba orando y ayunando. Hizo duelo, dice. Amén. Y ciertamente vemos por eso aquí algo importante que quiero hablar
de 6 características de la oración de Nehemías, hermanos, de este profeta de Dios que nos habla en la palabra del Señor, ¿verdad? Que ciertamente este varón había nacido en el exilio de Babilonia y él ciertamente no había sido partícipe directamente de los pecados que había cometido sus hermanos de Jerusalén, el pueblo de Israel, ¿verdad? Él hubiera dicho, cuando le hubiera dicho a Anani cómo estaban sus hermanos, él hubiera dicho, bueno, yo no soy parte de eso, yo no he visto cómo se ha revelado a mis hermanos, pero no dijo eso, ¿verdad? Hubiera dicho, él no es mi culpa que esté así mis hermanos. Pero ¿sabes qué él dijo? En vez de culpar, él dice que cargó, oró y le recordó a Dios la promesa que tenía para su pueblo Israel, hermanos. Amén. No solo eso, que Nehemías se identifica juntamente con su pueblo y también se identifica que también su pueblo pecó y él también. ¿Y qué dice? Asume, lo hace suyo y confiesa delante de Dios. Miren, hermanos, la pregunta es esta hoy, en esta mañana. ¿Somos como Nehemías? ¿Estamos tomando la posición de Nehemías? Mira cómo era Nehemías, hermanos, al enterarse. Ahora, tú cuando te enteras de un hermano que está mal en su vida espiritual, o cuando tú ves a la iglesia de Dios, ¿cómo está la iglesia de hoy? Fría, tibia, cumpliéndose la palabra del Señor, que en estos tiempos el amor se iba a enfriar de la iglesia, ¿verdad? Y si hoy se está cumpliendo más que nunca, ¿por qué? Porque en la iglesia de Dios, ¿qué hay? Una indiferencia grande, una tibieza muy grande, y hay una frialdad en la iglesia de Dios. ¿Y nosotros cómo actuamos, hermanos? ¿Tienes este corazón que tenía Nehemías? ¿Verdad? Al enterarse él cómo estaban sus hermanos, dice, con una afrenta, una gran afrenta, un gran mal. Estaban bien atribulados, temerosos de que ciertamente pueblos cercanos ataquen nuevamente, porque no tenían muros, no tenían murallas para defenderse. No era una ciudad protegida, ¿verdad? Y ellos querían eso, tener murallas para sentirse protegidos. No había. Y hoy, hermanos, ¿qué representa eso para nosotros, la iglesia del Señor? ¿Qué representa esto? Esta oración de Nehemías para nosotros. Por eso le dijo, ¿estás como Nehemías? Dios quiere hacer grandes cosas, maravillosas cosas en cada uno de nosotros. En su misma iglesia, Dios quiere hacer grandes cosas, hermanos, ¿verdad? La pregunta es esa, ¿tú estás dispuesto para que Dios haga esas grandes cosas en tu vida? Nehemías, ¿qué hizo? Buscó el rostro de Dios. Y no buscó un momento. Nos habla la historia por eso. Usted averigua, indaga, por lo menos 4 meses. Él oró, ayunó, hermanos. Buscó el rostro de Dios. Y sobre todo buscó la voluntad de Dios para ir y que el rey Artajerjes le diera permiso para que él volviera nuevamente a Jerusalén y que pueda él guiar la reconstrucción del templo, ¿verdad? Las murallas, perdón, porque Esdras no hizo la reconstrucción del templo y él iba a hacer la reconstrucción de las murallas de Israel en Jerusalén. Y hoy vemos a la iglesia del Señor, ¿cómo está? Como tú, hoy vemos una iglesia que ora por su prójimo, que se pierde. Tú oras, oramos al Señor. Cuando tu hermano ha caído o cuando alguien está ciertamente débil en la fe, ¿cuál es tu posición que tomamos nosotros, la iglesia de Dios? ¿Sabe, hermano?
Hay veces estamos más afanados en nosotros mismos, en nuestras necesidades, en nuestras situaciones, en nuestras luchas, que en las del otro. Y quizás muchas veces nos hemos olvidado de ese hermano que se encuentra atribulado, débil en la fe, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, al enterarnos, saber que hay un hermano débil en la fe, oramos, ayunamos por su vida? Como lo hizo aquí Nehemías, lo hizo por todo ese pueblo, ¿verdad? Él dice que recibió la noticia con un gran duelo, una aflicción en su corazón. Lloró al recibir la noticia de cómo estaba, ¿verdad? Él no dijo, bueno, yo estoy aquí en Babilonia, soy copero del rey, estaba en un alto cargo, en buena posición, no estaba sufriendo de nada. Él estaba bien, ¿verdad? Pero él no dijo, yo no me voy a preocupar por ellos. Y si la posición muchas veces vos te puedes encontrar bien, puedes estar bien, pero ¿qué hay de tu prójimo? Puede estar mal, en una situación, en una gran afrenta, en un gran mal, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, por eso Nehemías hizo, dice, una oración abnegada al Padre y le pide el favor a Dios para con Israel y para con sus hermanos, ¿verdad? Hoy estamos orando por la necesidad de esta ciudad, por la necesidad de tu hermano. Oramos por esa necesidad, porque eso hizo Nehemías, hermanos. Oró por la necesidad de sus hermanos, oró por lo que, cómo estaban sus hermanos, tristes, temerosos, oró por ellos, quizás sin fe, sin esperanza, oró por todo eso Nehemías. Y usted, hermano, ¿cómo actuamos nosotros en la iglesia de Dios? ¿Estás orando por la necesidad de tu hermano, de tu hermana? ¿Verdad? Orando por la necesidad de los líderes, por los pastores, oramos. Oramos por la necesidad de esta nación, por Bolivia, ¿verdad? No, hermanos, más al contrario, ¿sabe qué? Estamos perdiendo la sensibilidad de la iglesia de Dios. Ya no somos sensibles. Está perdiendo hoy la iglesia de Dios la sensibilidad. Por eso hoy vemos una iglesia dura de corazón, porque ya no hay sensibilidad en la iglesia de Dios como lo había antes. ¿Por qué, hermanos? ¿Somos sensibles a las necesidades de nuestro prójimo? ¿Usted es sensible a la necesidad de nuestro prójimo? ¿A cualquier necesidad que vea usted es sensible? Y no solo el prójimo, digamos, en la calle, sino tu prójimo aquí en la iglesia misma, tu hermano. ¿Tú eres sensible a la necesidad de tu hermano? Necesidad no solamente puede ser económica o de que necesita algo, sino necesidad espiritualmente. Eso es lo que hoy vemos en la iglesia de Dios. Hay una gran necesidad en la vida espiritual del cristiano. Hay una gran necesidad, hermanos. Y nosotros somos sensibles a eso, ¿verdad? Esa es una oración abnegada de Nehemías que hizo iglesia de Dios para sus hermanos, ¿verdad? No hizo solamente una oración abnegada, sino hizo una oración ferviente, dice, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra oración de nosotros? ¿Es ferviente? ¿Es así? Nehemías dice que se entregó por completo, no su necesidad de él, sino la necesidad de sus hermanos. Se entregó completo para pedir por la necesidad de sus hermanos. ¿Quién se entrega hoy por completo para pedir por la necesidad de tu hermano, de tu prójimo? Hoy, ¿sabe qué, hermanos? Vemos en la iglesia que nos entregamos por completo para nuestra necesidad primeramente, que antes para nuestro prójimo. Eso se ve hoy en la iglesia de Dios. No vemos la necesidad primeramente del prójimo, pero aquí vemos Nehemías, no vemos que él piensa en yo primero, yo no, sino él primero por sus necesidades de sus hermanos.
Da una prioridad aquí. ¿Y qué hace aquí? Se cumple lo que Él ciertamente, lo que Dios manda en su palabra, lo resumió en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿verdad? Con toda tu mente. Segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo puso por obra. ¿Quién de nosotros como iglesia de Dios está poniendo por obra eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice. ¿Cómo te amas tú? ¿Cómo te amas tú a ti mismo? Amarás igual, dice, a tu prójimo. Y eso es lo que hizo Nehemías. Nehemías eso hizo, hermanos. Se entregó por completo. Entregó por completo la necesidad de sus hermanos a Dios. Y no solo lo entregó, sino que intercedió a Dios por las necesidades de sus hermanos. Al interceder, ¿qué quiere decir? Oró a Dios, hermanos. Oró al Señor. Y no solo oró, lloró en la presencia de Dios. ¿Estamos nosotros siendo persistentes? ¿Qué quiere decir? Constantes en la oración. ¿Somos constantes en la oración, hermanos? Hoy la iglesia sabe, como quien dice, lo ha guardado en un baúl la oración. Sabes que es primordial la oración, pero no lo practicamos, que es distinto. La iglesia hoy no está practicando la oración, porque si la respuesta va a ser sí de cada uno de ustedes, que sí, estoy practicando la oración, ¿por qué estamos fríos? ¿Por qué no tenemos pasión por las almas perdidas? ¿Por qué no sirves a Dios? ¿Por qué no estás haciendo la voluntad de Dios si tú estás orando? Y ahí se ve la respuesta, que la iglesia no está orando. Porque si la iglesia estuviera orando, estuviera avivando el fuego del Dios. Como lo dijo Pablo, ¿verdad? A Timoteo, te aconsejo, le dijo, le dio un consejo y le digo que avives el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos, le dijo, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:6 está escrito. Y si la iglesia estuviera practicando como Nehemías, hoy no viéramos una iglesia dormida, hoy no viéramos una iglesia tibia, fría, hoy no viéramos una iglesia que quizás ve la necesidad de su hermano, pero la hace a un lado y dice, no me interesa. Yo tengo mi necesidad, yo tengo mis luchas, yo tengo mis pruebas, pero del otro no me interesa. No lo dirás con tus palabras, pero lo haces con tus actitudes, con tu accionar. Porque si la iglesia hoy estuviera orando como lo hizo Nehemías al saber, por eso hoy, ¿sabes cómo está la humanidad? ¿Sabes cómo está la maldad del mundo? ¿Sabes cómo está la iglesia de Dios? ¿Y qué está haciendo hoy la iglesia del Señor? ¿Está orando? ¿Se pone en un duelo y ora como lo hizo Nehemías? Al saber que los pastores hoy están dejando la gracia de Dios, pastores están cayendo, ¿qué estamos haciendo nosotros, la iglesia de Dios? Nuestros hermanos se están enfriando, ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos orando como Nehemías? Diciendo, oraré, ayunaré. No. Al ver cómo están tus hermanos, ¿te estás poniendo en la posición de Nehemías? Nehemías sí de verdad amaba a su prójimo como a sí mismo. Vemos que ahí, que él pone por obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él derramó ciertamente su corazón delante de Dios. Por sus hermanos. Se entregó, dice, por completo. Lloró como alguien que está ciertamente sujeta a otra persona, dice. ¿Cómo lloró? Y no solo lloró, ayunó, hermanos. ¿Tú estás ayunando por tu prójimo? ¿Cuántos de nosotros, por lo menos, como hijos de Dios, ayunamos por las almas que se pierden? ¿Ayunas por tu hermano, por tu pastor? ¿Ayunamos, hermanos? La gran mayoría, a veces, ayunamos por nosotros mismos, por nuestras necesidades, por nuestras luchas, por nuestros problemas, ¿verdad? Ayunamos porque queremos sanidad de Dios. Por eso les digo, primero muchas veces somos nosotros que los demás. Ver la necesidad de nuestro prójimo. Tú sabes
¿Cuál es la necesidad? La necesidad más grande que hoy está afrontando, vemos en el ámbito espiritual. Eso es lo que hizo Nehemías. Porque ciertamente él no había visto cómo estaban sus hermanos. Bastó que le diga a Hanani cómo estaba. En un gran afrenta mal, dice. Y él dijo, no, a ver, iré a comprobar, quiero ver yo cómo están mis hermanos. No. Oró al Señor, sabía que esto era verdad, que sus hermanos estaban así. ¿Y tú sabes cómo está la iglesia? ¿Tú sabes cómo está tu hermano? ¿Sabes cómo está? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabes tú cómo están para este tiempo la iglesia? Por eso cuando Cristo venga, ¿hallará fe en su iglesia? No. Cuando Cristo venga, ¿cómo va a estar la iglesia? Dormida. Cuando Cristo venga, ¿cómo va a estar la iglesia? Con su amor tibio, frío, como dice hoy la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Así va a ser. Por eso dice la palabra de Dios, y como significa su nombre, el Señor consuela. Dios consoló, dice, a Nehemías. Lo consoló, hermanos. Porque entendió en su corazón qué amor tenía por su prójimo, por sus hermanos. ¿Verdad? Y le hizo recuerdo al Señor la promesa que tenía para con su pueblo. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos orando, haciéndoles recordar también la promesa que tiene para con nosotros? Que muy pronto nos vamos a la patria celestial. Que muy pronto partimos a una eterna condenación, no, a un eterno lugar maravilloso con Dios, por la eternidad. Qué oración tan ferviente, hermanos. A veces nosotros solo oramos, un momento nos acordamos de nuestro hermano, oramos, pasan los días, pasan los meses, te olvidaste, ¿verdad? Nehemías dice que hizo una oración ferviente, no solo una oración ferviente, ¿sabes qué más? Tercer lugar, hizo una oración humilde al Señor. Dice que él se humilló delante de Dios y reconoció que su pueblo había pecado y reconoció que él mismo había pecado. Reconoció, dice, la situación terrible en que se encontraban sus hermanos. Y él reconoció, hermanos, delante de Dios con un corazón humilde. ¿Qué dice la palabra del Señor por eso? En el libro de Esdras, que está más adelante, Esdras capítulo 1, el verso 2. Aquí vemos con el decreto de Ciro. Cuando vemos en Esdras que le permitió regresar fue Ciro. Dice la palabra del Señor, así dijo, o así ha dicho Ciro, rey de Persia. Yahvé dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique, casa en Jerusalén, que está en Judá. Mire, hermanos, así ha dicho, dice Ciro, el rey de Persia. Y él reconoció, dice, que este rey, Dios le había dado ciertamente todos los reinos. Le había entregado a este rey de Persia, Ciro, conocido también como Ciro el Grande, ¿verdad? Y dice su palabra claramente aquí, que él le había mandado que edificase casa en Jerusalén. ¿A cargo de quién? De Esdras, ¿verdad? Esdras fue ciertamente un gran líder que ciertamente comenzó con la reconstrucción del templo. Esdras hizo cargo de eso, de la reconstrucción del templo. Y viene aquí a Nehemías a hacerse cargo de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Amén. Y Esdras dice que ciertamente era un escriba, hermanos, conocedor, sabía. Y vemos aquí otro ejemplo muy claro por eso. Nehemías, al saber cómo se encuentran sus hermanos, en un llanto, dice, amargo, lloró al Señor. Salió, dice,
un profundo llanto desde lo más profundo de su alma por sus hermanos. Clamó, intercedió, hermanos. Amén. Podemos ver nosotros la condición de nuestra ciudad. Vemos la condición de nuestra iglesia, hermanos. Tú conoces la condición aún de tu familia misma. ¿En qué condición está? ¿En qué condición se encuentra? ¿En qué condición está, hermanos? ¿Cómo está la condición de tu familia? Porque hoy la gran mayoría de la iglesia de Dios, la condición es triste porque no todos están en el camino de Dios. ¿Sí o no? No todos están en el camino de Dios. Tu anhelo, tú quieres que sean todos que estén en el camino de Dios, todos sean salvos. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros, de la iglesia del Señor. Pero no es así, ¿verdad? Mira lo que vio por eso Nehemías, la condición en la que se encontraban sus hermanos. Él sabía en qué condición estaban. Y si tú sabes en la condición que se encuentra tu familia misma, sabes la condición que se encuentra tu hermano, sabes la verdad, en qué condición se encuentra esta nación, tu prójimo, la sociedad, en qué condición se encuentra y qué estamos haciendo. ¿Qué está haciendo la iglesia de Dios? Vemos la condición en la que está hoy en estos tiempos finales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos durmiendo, no nos estamos despertando. Y ni siquiera estamos elevando una oración ferviente como lo hizo Nehemías. No, hermanos, nuestra oración de muchos es apagada. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque ni siquiera nos levantamos a orar de madrugadas. ¿Quiénes de aquí están orando de madrugadas? ¿Se levanta usted? Por eso muchas veces vemos en la iglesia de Dios, les cuesta venir a muchos a trabajar, ¿verdad? Orar, dar su tiempo, porque muchos no oran de madrugadas. La gran mayoría de la iglesia de hoy no ora, hermanos. Es la triste realidad. No ora de madrugadas. Por eso, cristiano es cualquiera. Hoy nos llamamos ser cristianos. Pero verdaderos cristianos hay pocos. Porque ¿sabe qué significa la palabra cristiano? ¿No ve? ¿Qué significa, hermanos? Seguidor de Cristo. Y si tú eres seguidor de Cristo, Jesús, ¿qué hacía? Oraba. Dice que se apartaba para orar, hermanos. En el Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Toda la noche oró. Antes de ciertamente ser arrestado, ¿qué hizo? Oró. Y cuando él hacía milagros, señales, sanidades, ¿qué hacía? Dice que se apartaba de la multitud y se iba a orar toda la noche. ¿Verdad? Podemos ver que quizás nuestro maestro, después de orar 40 días y 40 noches guiados por el desierto, como dice Mateo 4, ¿verdad? Fue guiado por el Espíritu ciertamente al desierto. No solamente ahí oró para empezar su ministerio, sino que después de hacer milagros, señales, resucitar muertos, levantar paralíticos, él se apartaba. Él se apartaba, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para orar. Para orar, hermanos. No dijo él, yo ya soy hijo de Dios, tengo el poder para sanar, para resucitar. No dijo él. Él dice que seguía orando. Se apartaba, no solo de la multitud de sus mismos discípulos, iba a orar, a tener comunión con Dios. ¿Sabe? Usted puede orar 15, 20 minutos, pero tener comunión con Dios, ¿sabe cómo lo va a lograr? No en media hora, lo va a lograr 2, 3 horas de oración. Comunión con Dios es distinto. Y esa es la pregunta, por eso usted tiene comunión, porque eso es lo que hizo Nehemías aquí, hermanos. Entró en una comunión profunda, dice, con el Señor. ¿Verdad? No una semana, no días, meses. Y eso que nos da a entender a nosotros, que nosotros tenemos que tener una comunión de verdad, hermanos, pleno con el Señor. De todo corazón, porque si no tenemos comunión con Dios, ¿qué vamos a hacer, hermanos?
La pregunta es eso por eso. ¿Tú lo conoces? ¿Conoces a tu Señor? ¿Sabe? ¿De qué manera nosotros conocemos a Dios? ¿De qué manera lo conocemos a nuestro Señor? A través de su palabra. Ahora, si tú no la escudriñas, no la vives, y aquí te dice que ores, que ayunes, que obedezcas, no lo conoces. Pero Él te conoce a ti, nos conoce a nosotros. Pero nosotros de conocerlo a Él estamos a gran distancia, lejos todavía. ¿Por qué? Porque no vivimos su palabra. No la practicamos, hermanos. Por eso la gran mayoría somos oidores, no practicantes de la palabra de Dios. ¿Quién de nosotros de verdad hoy está avivando el fuego de Dios en su vida? Y vemos por eso en este punto, primer punto, la oración. En la oración hoy la iglesia se está durmiendo. Y si oramos, quizás somos en la mañana para salir al trabajo, para el negocio, qué sé yo. Pero comunión, vuelvo a decirles, distinto. ¿Quién está orando en las mañanas, madrugadas? Se levanta por lo menos 4 de la mañana a orar, ¿verdad? O en el día se saca un tiempo, o 2 horas, 3 horas se aparta para orar. No se aparta, hermanos. Por eso estamos en la condición que está la iglesia de Dios. ¿Sabe cuándo va a haber el cambio, la diferencia? Pon por obra eso. Empezá a orar de madrugadas. Levántate a orar 1 hora, 2 horas. Empezá a orar y verás lo que Dios va a hacer con tu vida. Ahí vas a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Vas a hacer su voluntad. Ahí vas a ser guiado de verdad por el Espíritu de Dios. ¿Cómo hoy la iglesia es guiada por el Espíritu Santo de Dios si no ora? Difícil, hermanos. Nehemías oró, dice, para pedirle tan solamente permiso, acercarse al rey Artajerjes para hablarle que le diera permiso para ir nuevamente a Judá, Jerusalén, para la reconstrucción de los muros. Y hoy nosotros no estamos orando, hermanos. Por eso sabe que la oración es importante, primordial en nuestras vidas, pero si nosotros no la practicamos, difícil. Ni vas a ver la necesidad. ¿Cómo puedes ver la necesidad si tú no estás orando? ¿Cómo vas a notar la necesidad de tu hermano, de tu hermano? ¿Cómo vas a ver si no estamos orando de verdad, no estamos teniendo comunión con Dios? Y eso es lo muy triste de la iglesia del Señor. Y si hoy te comparto, hermanos, porque también lo pongo por obra, es difícil levantarse a orar de madrugadas, es una lucha, hermanos. Pero te pido en el Señor, si tú pones por obra, verás lo que Dios va a hacer con tu vida. Vas a ver lo que Dios hace. Y vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Dios va a obrar en gran manera. Pero hoy no vemos eso. ¿Por qué? Porque no estamos orando. No estamos orando, hermanos. Y la iglesia debería estar orando fervientemente como lo hizo Nehemías. Y al ver su corazón tan conmovido, ¿qué hizo? Lo consoló. Vino el Señor a consolarlo a Nehemías, como dice su palabra, ¿verdad? ¿Y cómo se acercó? Con una oración humilde, diciéndole, te ruego, oh Señor. Dios le dice por eso, de los cielos, fuerte y grande y temible, ¿verdad? ¿Cómo se acerca? Con un corazón humilde, reconociendo la grandeza, reconociendo la misericordia de Dios y haciéndoles recuerdo el pacto que tiene con sus hijos, con sus hermanos, pidiéndole a Él. ¿Cuántos de nosotros estamos orando? Porque realmente la iglesia se levante, se despierte, hermanos. Estamos orando por eso. Si usted está orando, va a ver la necesidad, la condición en la que está hoy la iglesia de Dios. Y al ver esa condición, usted va a orar. Y no solo va a orar, sino es que va a ayunar. Que eso es distinto. Va a ayunar de verdad. Y vamos a ir como Nehemías a buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se levante, se despierte, para que haya un despertar en la iglesia de Dios y que vea que Dios es un Dios de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, hermanos.
Nosotros hemos cambiado, la iglesia ha cambiado, no Cristo. Los milagros de Jesús están vigentes, no están olvidados, no quedaron atrás, están vigentes para manifestarse hoy más que nunca en la iglesia de Dios. Pero ¿por qué no vemos eso? Esa manifestación. Porque la iglesia no está orando fervientemente, porque la iglesia no se está consagrando, porque la iglesia no se está apartando para Él, no está dejando de verdad las cosas de este mundo, no se está negando a sí mismo de verdad y sobre todo no está tomando su cruz todos los días. Por eso no vemos eso en la iglesia del Señor. Porque si la iglesia hoy vemos una renuncia total a nuestro yo, a nuestro ego, a todo, y primero Dios, y ver la necesidad de cómo está la humanidad misma. Por eso, hermanos, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo está nuestra nación misma? Nosotros, la iglesia, deberíamos estar diciendo: oraremos, vigilias de oración, haremos esto, clamaré, buscaré el rostro de Dios, hasta ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, hermanos, no hay esa disposición. Tristemente no lo hay. Pero vemos aquí a este profeta Nehemías, la condición en la que él se puso por amor a sus prójimos. Oró, ayunó, dice Nehemías, hermanos. Pero esta su oración era diferente. Fue un tiempo de ¿qué? De oración, de ayuno. ¿Y por qué lo hizo diferente? Porque él no pidió para él. Esta oración fue diferente porque él pidió por sus hermanos. Se conectó netamente para orar por sus hermanos, para que Dios mandara la fe, la confianza, como estaban de miedo a ser, ¿verdad?, asaltados por otras ciudades cercanas. Al saber cómo está la iglesia de Dios, cómo hoy estamos, qué estamos haciendo por eso, orando, ayunando. Hoy nosotros como iglesia oramos como Nehemías. Estamos buscando de verdad alcanzar una vida de oración. ¿Usted está alcanzando una vida de oración? Porque la oración es primordial, hermanos. Es bien importante. Y si usted no ora, no va a sentir nada. Va a estar así como está. Si usted no ora, hermanos, no tiene comunión con Dios, no va a ver nada. No va a ver la necesidad de su prójimo. No va a sentir nada, porque no está orando. Pero si usted está orando, buscando comunión con Dios, va a ver la necesidad de su hermano, va a ver la necesidad de esta nación, va a ver muchas cosas, la necesidad de su familia para luchar, guerrear espiritualmente. Pero hoy no vemos eso. No vemos eso como la posición ciertamente de Nehemías acá. No vemos eso. Por eso dice la palabra del Señor, verá, en este verso conocido de Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Verá, si mi pueblo se humillase, dice la palabra del Señor. Claramente su palabra, 7:14, ahí está, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es lo que hizo Nehemías, claramente, hermanos. Nehemías ciertamente, eso es lo que hizo, se humilló por su pueblo, por sus hermanos, y sobre lo cual invocó el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oró, buscó el rostro del Señor, ¿verdad? Por eso dice, se convirtieran de sus malos caminos,
entonces yo oiré, le dice. Por esta oración que hizo Nehemías, Dios escuchó a Nehemías, perdonó a su pueblo, y a través de este varón, ciertamente, al guiar para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, vio ahí el pueblo de Dios que nuevamente Dios estaba con ellos. En ningún momento los había dejado, no los había abandonado para nada. Amén. Una oración que hacía, una oración confiada, porque Nehemías confiaba en Dios de todo corazón. Ciertamente su confianza estaba solo en Él, hermano, solo en Cristo Jesús. Y estaban las promesas de Dios en su vida misma. Y él creía en todo esto. Y que ciertamente él tenía una promesa para con su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Nosotros también somos su pueblo escogido. Amén. Vemos aquí una oración confiada a Dios. Hoy no podemos orar muchas veces, nos dormimos al orar, hermanos. La gran mayoría nos dormimos muchas veces al orar. Apenas ni una hora llegamos a la oración, ¿verdad? Y es donde la área más lucha donde tenemos es en la oración. ¿Sabe por qué? Porque es una arma poderosa, ¿verdad? Para revestirnos, como dice Efesios 6:10 en adelante, de toda la armadura de Dios. ¿Qué debemos hacer? Orar. La oración es una arma poderosa para nosotros, para la iglesia de Dios. ¿Pero la sabemos utilizar? No, en la gran mayoría. No sabemos utilizar el arma de la oración por cuanto no lo practicamos. Por eso, si usted practicara la oración en su vida, sería verdaderamente el enemigo que haga temblar el infierno, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué dijeron ciertamente? Yo conozco a Pablo, dijo la divina, ¿verdad? Conocían quién eran. Los demonios sabían quién era Pablo. ¿El demonio te conoce a ti? ¿O te dice, no, tú me perteneces, eres mío? ¿A cuántos de la iglesia quizá le dicen, no, ese es mío, está frío, tibio, es mío, me pertenece? ¿Verdad? ¿Sabes a quién va a atacar Satanás? A la iglesia que está orando, ayunando, poniendo por obra, buscando el rostro de Dios. Pero a la iglesia que no ora, está ahí a medias tintas, no te va a molestar. ¿Por qué? Porque le perteneces a Él. Así quiere tenerlos. Pero aquella iglesia que está orando fervientemente, como lo está haciendo aquí Nehemías nos muestra, entonces ahí serás una amenaza para Satanás. Pero mientras no nosotros revistamos de toda la armadura de Dios, no vivamos su palabra, no somos amenaza para Satanás. Es un chiste, se ríe de vos, en tu cara está riendo ahí Satanás. No somos nada. Pero si la iglesia se revistiera de la armadura de Dios, ahí sí es donde Él va a pensar y va a mandar, como quien dice, a sus demonios. ¿Para qué? Para que dejes de ser esa amenaza contra su reino diabólico. Pero si no va a serlo. Y ahí es donde va a venir el ataque del enemigo. Recién ahí va a venir los dardos que va a lanzar. Pero mientras tanto no, ¿verdad? Nehemías dice ciertamente la palabra, por eso practicó, puso por obra la palabra de Dios, se humilló por su pueblo, clamó. Y es lo que nosotros debemos de ser egoístas, no pensar solo en nosotros. Hay que pensar en nuestro prójimo, hermanos, predicar la palabra de Dios ahora que tenemos corto tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a contrarrestar la maldad que se ha incrementado? Pablo dijo, ¿cómo iba a ser el carácter de los hombres para este tiempo, hermanos? ¿Cómo iba a ser el carácter del hombre para este tiempo, hermanos? Y ciertamente lo dijo el apóstol Pablo, que el carácter del hombre para estos tiempos iba a ser ávaros,
amadores de sí mismos. ¿Sí o no? Jactanciosos. ¿Cómo iban a ser el carácter de los hombres? Malvados, iba a crecer la maldad en gran manera. Y lo dice claramente su palabra, ¿verdad? En el libro de 1 Timoteo 3:1 está ahí adelante. ¿Cómo está el carácter del hombre para estos tiempos? Nehemías aquí oró, dice al Señor, ¿verdad? Con ruego, como dice, esté ahora atento tu oído y abiertos ¿qué le dijo? Tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. ¿Cómo? Día y noche, dice. Día y noche Nehemías estaba clamando por los hijos de Israel, tus siervos, le dijo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se incluyó por eso a él. ¿Quién de nosotros le dice, Señor, perdona la maldad de tu pueblo, perdona la maldad de tu iglesia, perdona la maldad de esta humanidad, del mundo, de Bolivia, que es un país idólatra? ¿Verdad? No, hermanos. Y no solo dijo, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, dijo, perdona los pecados de mis hijos, perdona los pecados de mi familia. No solo nosotros. Y dice, en extremo nos hemos corrompido. Mira, ¿a qué extremo había llegado a corromperse ciertamente su pueblo del Señor, Israel? Y no solo ahora con Israel, nosotros. ¿A qué extremo nos estamos corrompiendo la iglesia? Conociendo, porque aquí su pueblo conocía la ley mosaica. ¿Y a qué extremo se había corrompido, hermanos? ¿A qué extremo hoy la iglesia se está corrompiendo igual? Por eso le dice, contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, reconoció. Una oración para nosotros mismos, hacer, decirle, Señor, no estamos guardando los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Está reconoció. Nosotros estamos reconociendo que no estamos guardando los mandamientos, preceptos que conoces, sabemos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Hoy la gran mayoría de la iglesia de Dios conoce los mandamientos, conoce sus preceptos, lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, pero no la practicamos, no la vivimos, hermanos. Acuérdate ahora de la palabra que diste Moisés tu siervo, dice, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Y eso es lo que pasó. Pecaron, desobedecieron a Dios, ¿y qué hizo Dios? Los dispersó. Ciertamente permitió que se lo llevara Nabucodonosor con el imperio babilónico, 70 años de cautiverio, ¿verdad? Y lo dice aquí. Pero le dijo, si os volveréis a mí, y si ustedes se arrepienten, vuelven a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra. Pero si ustedes, le hizo recuerdo esto a Nehemías, a Dios mismo, si nosotros nos volvemos a ti, nos arrepentimos de todo corazón, guardamos tus mandamientos, tus preceptos, y nosotros lo ponemos por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré, de allí los traeré, ¿verdad? Y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Y desde allí los voy a traer, dijo. Acuérdate, lo hizo acordar Nehemías en su oración. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste, dice, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Mira, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que hizo Nehemías. Ellos pues son tus siervos, le dijo, son tus siervos. Y no solo son tus siervos, Él es tu pueblo, le dijo Nehemías a Dios. ¿Quiénes de nosotros no estamos orando así? Ellos son tus siervos, tus hijos, Señor. Este es tu pueblo, Dios. Levanta tu remanente hoy, despiértanos. Por eso le dijo, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Escucha la oración de tu siervo. Y la oración de tus siervos
quienes desean reverenciar su nombre. ¿Quiénes aquí quieren reverenciar el nombre de Dios? ¿Tú quieres reverenciar el nombre de Dios? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, dice. ¿Verdad? Y después de esto, ¿qué hizo en el capítulo 2? Como dice, Artajerjes le dio permiso y le dijo, ve. Y fue Nehemías. Él reconstruyó las murallas de Jerusalén. Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 14, 15. Dice la palabra del Señor, Romanos, capítulo 10, verso 14, 15. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Estas son preguntas en signo de interrogación. ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Está entendiendo la iglesia de Dios? ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor en esta mañana? Dale una fuerte alabanza a Dios. Son preguntas interrogativas que hacen signo de interrogación claramente. Que dice, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo tú puedes invocar sin aquel que no crees? Dices creer, pero a la vez no crees. Si tú crees de verdad en el Señor, invoca el nombre de Dios, como lo hizo Nehemías. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer aquellas vidas de aquel que no han oído, no han escuchado del mensaje de Dios? ¿Verdad? Si hoy la iglesia del Señor no se levanta a predicar la palabra del Señor, a anunciar, la pregunta es esa: tú estás predicando en tu trabajo, en tu negocio, en tu puesto de venta, donde tú vas, en la movilidad, en la universidad, en el colegio, donde tú estás predicando. ¿Cómo van a creer, dice, de aquel que no han oído de él nunca? Con nosotros como cristianos tenemos que predicar la palabra de Dios como iglesia del Señor. ¿Y qué más dice? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les va a predicar? Que predique el pastor, que prediquen los predicadores. Y esta misión no es para nosotros solamente, para los predicadores, los pastores. La misión es para todos nosotros, todos los nacidos de nuevo, hermanos. La misión de predicar, llevar la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a hacerlo? Como vuelvo a decir, si no estás llevando una vida de oración, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Verdad? Difícil. Para ir a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, Nehemías oró, ayunó. ¿Y cuántas vidas necesitan? ¿No? Y eso también es otro tema ya. ¿Cuántas vidas necesitan reconstruirse? ¿Cuántos se han caído de la gracia de Dios? Y necesitan que escuchen la palabra del Señor. Por eso dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo, hermanos? Y mirad, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a predicar si no fuéramos enviados? Por eso, como está escrito, que dice, cuán hermosos son los pies, qué maravilloso es de aquellos que anuncian la paz. Qué gozo es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas, dice, la gracia de nuestro Señor Jesús. Nosotros estamos anunciando las buenas nuevas. Estamos anunciando, hermanos, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿O lo tenemos para nosotros nada más? ¿No nos hemos quedado para nosotros nada más?
¿verdad? Por eso hoy, ¿cómo está la condición de la iglesia? ¿Oramos como Nehemías? ¿Estamos como Nehemías? ¿Orando? ¿Viendo la necesidad de hoy de la iglesia de Dios? No vemos la necesidad de la iglesia del Señor, hermanos. Hoy la iglesia está en un déficit. ¿Por qué? Porque hoy vemos las iglesias de los que eran los años anteriores. Hoy la iglesia se ha enfriado porque está 40, 20, 30 años en el camino de Dios, está frío, ha dejado de orar, de ayunar. Y eso es lo que nosotros no podemos descuidar: la oración, el ayuno en nuestras vidas, vivir la palabra de Dios. Puedes saber, conocerla, pero vivir es otra cosa. Reflejar, dar testimonio de la palabra de Dios en tu vida. Reflejar que Cristo de verdad vive en tu altar, en tu templo, porque somos templos del Dios viviente. Pero si tú no estás dando ese testimonio, ¿verdad? Nehemías, ¿cómo Nehemías clamaba al Señor? Rogó a Dios. Y este es el tiempo de que nosotros también clamemos a Dios. ¿Para qué? Para que realmente escuches la voz de Dios y hagas su voluntad. Y no seamos un cristiano del montón. Cristianos hay cantidad, por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque hasta el testigo de Jehová es cristiano, hasta el católico hoy es cristiano. ¿Cuál es la diferencia por eso? ¿Qué diferencia estamos haciendo? Ser verdaderamente seguidor de Cristo, poner por obra su palabra, seguir las pisadas del Maestro. ¿Qué quiere decir? Poner por obra el ejemplo que Él nos ha dejado a nosotros. Ora. Dispón tu corazón para levantarte a orar. Y cuando ores, no solo ores por ti, por tu familia. Empieza a orar como Nehemías vio la necesidad de orar, clamar a Dios por sus hermanos que estaban en Jerusalén, en Judá. Ora también de la misma manera. Empieza a orar por tu familia, por sus necesidades. Y no solo por eso. Empieza a orar por tu prójimo. Empieza a orar por la iglesia, ¿cómo está? Para que se levante la iglesia, se despierte. Empecemos a orar los unos por los otros, por los líderes, por los pastores. ¿Cuántos pastores que han empezado bien, hermanos, hoy están terminando en la carne? Necesitamos orar por los pastores que vuelvan lo que un día ellos llevaban la palabra de Dios. Hoy cuántos se han desviado. Ver que Dios derrame su misericordia y vuelvan de verdad al Señor. Cuántas vidas se han alejado de Cristo en este caminar, en estos años. Muchos están abandonando las filas del ejército de Dios. Orar por ellos, pedir al Señor. Y eso no te va a demandar una hora, te va a demandar horas de buscar a Dios, tener comunión, pedir al Señor. Y si Dios pone ayunar, declara ayuno en el nombre de Dios. Pedirle al Señor que tenga misericordia por esta nación, por la sociedad, por los niños, por los que se pierden, hermanos, por la maldad. ¿Cómo nosotros vamos a por eso contrarrestar? Tenemos que mostrar el amor de Cristo, pero no estamos demostrando el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesús. No estamos mostrando el amor de nuestro Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre a hacernos hijos de Dios. ¿Qué amor es ese tan grande, hermanos? Y nosotros, ¿verdad? Por eso hoy en esta mañana, levántate a empezar a orar. Y tienes ahí una guía de cómo oraba Nehemías, cómo clamaba Nehemías por sus hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a levantar a clamar por nuestro prójimo que necesita hoy? Y quizás hoy tú no sabes qué necesita, por cuanto no estás viendo por eso su necesidad. Hoy, hermanos, hay una iglesia que necesita harto del Señor. Hay pastores que necesitan harto de nuestro Dios. Esta nación necesita del Señor.
El mundo necesita de Cristo. Pero nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que doblar rodillas. Pero si nosotros primero estamos fríos, si nosotros no practicamos, ni siquiera oramos en las mañanas, no vivimos su palabra, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ver la respuesta de Dios? No es así. Tenemos que nosotros vivir la palabra del Señor, practicarla. No seas oidor nada más. Practica la palabra de Dios en tu vida. Refleja, da testimonio de la palabra de Dios en tu vida. Amén. En esta mañana quiero que te pongas en pies y vamos a orar. Luego de poder recibir la palabra del Señor y poder de verdad examinarnos a nosotros mismos como iglesia del Señor. ¿Sabe qué dice Santiago 4:7? Y si tienes ahí, esto puedes leer. Santiago 4:7. O el 8, perdón, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones. ¿Cuántos están aquí de doble ánimo? Claudicando entre dos pensamientos. Mira que dice por eso, ¿verdad? Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuánto nosotros vamos a levantar cuando purifiquemos nuestros corazones? Limpiemos nuestro corazón, nuestro templo, nosotros mismos. ¿Cómo está tu templo? ¿Verdad? Para poder orar, clamar a Dios. Y sacar todo lo que hay ya acá en tu corazón y empezar a orar por las almas que se pierden. Por eso dice, acercaos a Dios. Mira cómo empieza, acércate tú a Él y Él se acercará a ti. Tú tienes que acercarte primero a Él, con un corazón dispuesto, humillándote, y Él va a venir ahí. Muchas veces queremos que Él venga primero y nosotros no nos humillamos. Al revés queremos hacer. Pero dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, por eso, de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este es el tiempo de purificar nuestros corazones. ¿Cuántos hoy estamos de doble ánimo hasta el día de hoy? Como dijo Elías, claudicando entre dos pensamientos. Si crees que Dios es Dios, seguile. Pero si crees que tu Dios es Baal, ve tras Baal, dijo Elías, perdón. El profeta Elías dijo claramente, ¿sí o no? Y nosotros, la iglesia del Señor, muchos están así con doble ánimo. Y si tu estado es así, pídele a Dios hoy que te ayude. Purifica, limpia tu corazón. Acércate a Él de todo corazón y levántate de verdad a orar. Vive la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios, iglesia. De verdad, vive para vivir su palabra de Dios. No para vivir tu voluntad, sino es para vivir la voluntad de Cristo Jesús. Vive para eso. Pues a eso estamos llamados nosotros en el Señor. Amén. Ponte de pies en esta mañana. Vamos a orar. Oremos al Señor. Y aquellos que nos escuchan también pueden orar ahí, en sus casas donde se encuentran, orar y pedirle a Dios que realmente Dios los levante, los fortalezca y vivan la palabra del Señor en sus vidas y reflejemos de verdad el amor de Cristo. Si tú has escuchado la palabra del Señor, ponte en esta posición como Nehemías. Seamos como Nehemías y empecemos a clamar a Dios. Y ya no claudiquemos entre dos pensamientos. Ya no seamos de doble ánimo, sino verdaderamente el Espíritu de Dios habite aquí, en nuestro altar, en nuestro templo.
Amén. Levántate y resplandece. Iglesia, estás durmiendo. Tú me dirás hoy, no, yo estoy con mis 5 sentidos, ando despierto, sí, pero la gran mayoría está espiritualmente durmiendo.